tardes, Constelación. Hoy entrevistaremos a otro participante de nuestro taller de 1000 palabras. Estamos aquí con Vítor Hugo Quiñones. Buenas tardes, Vítor Hugo. Buenas tardes. Hola, gusto verlos. Ya los conocía por fotos. Hola. Bueno, Vítor Hugo. Y estamos también con Maccabi y Lidia, por supuesto. Hola. ¿Cómo están? Arriba Colombia. Claro que Bueno, entonces, cuento un poquito de Vítor Hugo para que sepáis todos de dónde viene, quién es, y luego dejo con Lidia y Maccabi para que siga las entrevistas. Vítor Hugo es de nacionalidad peruana y argentina también, pero podemos decir que es una persona del mundo. Aparte de vivir en Perú, su tierra natal, ha vivido en Argentina y actualmente vive en Colombia. Está graduado en Economía, tiene un máster de Economía de la Salud y Medicamento por la Universidad de Barcelona. Y también realizó un posgrado en negociación en Buenos Aires. Siempre ha estado vinculado con la escritura y la narrativa. Fue coordinador de una revista de actualidad económica en Lima. Ha escrito varios artículos económicos y sociales. Y participó como investigador en el Centro de Estudios Regionales en Cusco. En los años 90 emigró a Argentina. Has viajado mucho, Vítor Hugo. Cuéntanos qué es lo que has hecho por todo este mundo. Mira, a veces me considero como un inmigrante crónico. Siempre siento esa sensación del desarraigo, ¿no? Lo tengo muy en la piel. En Argentina duró mucho tiempo, vivía ya 25 años y me costó mucho adaptarme y después me dolió mucho separarme también, porque después me integré a una sociedad, a un mundo, una cultura distinta. Hablamos el mismo idioma, pero las culturas son distintas, ¿no? Y yo tengo ya 2 hijas grandes ya, entonces Buenos Aires son ellas, ¿no? Entonces Buenos Aires es una parte importante en mi vida. Trabajé en la industria farmacéutica, recorrí mucho Sudamérica y Norteamérica, pero siempre me fascinó escribir. Entonces, una manera de darle rienda suelta a mi faceta de escritor era escribiendo artículos de economía. Y siempre me decían, no, escribes muy bonito porque se entiende cosas técnicas, pero podrías hacer otra cosa. Digo, sí, yo hago otra cosa también, pero es como un hobby. Y recién el año pasado me animé a publicarlos en 2 libros de antología que salieron. Una era El Peruano Invisible, era un libro que sale por la víspera del bicentenario de la independencia del Perú, y otro libro era una narrativa sobre mi historia con Vargas Llosa, donde tú tenías que ficcionar una historia con el personaje Mario Vargas Llosa. Entonces me presenté a las 2 antologías y mis relatos salieron, fueron aceptados, fueron publicados, se presentaron en Lima en una feria de libro internacional. Y a raíz de esa relación con la editorial, yo les comenté que yo escribía y que como ya me había animado a publicar dos relatos, que yo tenía muchos cuentos. Entonces me dijo, mandame una selección de cuentos y vemos, pero de los cuentos solo envía la primera página. Entonces envié 5 cuentos, seleccioné, los envié y les gustó. Y ahí empezó toda la aventura, ¿no? De escribir un libro, seleccionar la temática, porque quise hacer una temática de selección, ¿no? Porque tengo cuentos de niño, de adolescente, de mi vida adulta, de mis viajes. Entonces hice una selección donde cada cuento aborda una especie de enfrentamiento no solamente a los sinsabores de la vida, sino también al desarraigo, a la discriminación, los estereotipos, ¿no? Entonces, mis cuentos eran una manera de enfrentarlos a través de una ficción, pero siempre hay un toque de humor, de ironía en mis relatos. Y entonces, el que lo lee después se fascina, ¿no? Me dice, me gustó, y tengo mucho contacto con gente que me ha leído, y entonces me dice, lo he leído tantas veces, tal cuento, entonces lo releen.
me dice, encuentro más cosas, me dice. Y sí, es una especie de volcar experiencias propias y de otros en un mundo ficticio, ¿no? Es como que me atrevo a hacer cosas que en la vida real no las pude hacer. Bueno, Víctor Hugo ha tenido la gentileza de enviarme en la época fuerte de la pandemia aquí en Madrid, en España, enviarme varios relatos para que yo enviara a hospitales, cosa que he hecho y cosa que agradezco. ¿Vale? Ahora paso a Macabit, que quiere seguir preguntando, porque yo sé que has publicado un libro. Entonces, Macabit, pues contigo, te dejo. Hola, buenas tardes a todos y en especial a Víctor Hugo, nuestro participante de esta tarde. Bueno, retomo un poco acerca de lo que tú nos hablabas, Víctor Hugo, de tu última obra. Vemos que la publicaste en noviembre del 2019. Una construcción de 13 relatos urbanos, como nos hablabas ahorita, tocando temas bastante fuertes, como el tema de los prejuicios, los estereotipos, los desamores, todos basados en anécdotas. Es una compilación llamada Mátame si puedes. Quisiera que nos hables un poquito acerca de cómo fue el proceso de crear las historias, si te basaste en situaciones que observabas de tus amigos o conocidos o son propias. En realidad es una mixtura, ¿no? De experiencias propias y ajenas, ¿no? Y yo siempre fui una persona muy observadora y me gusta escuchar y interactuar con la gente. Viajando por trabajo, viajé mucho y recogí esas historias, ¿no? Tengo muchas cosas que viví en ciudades muy disímiles y las tengo, siempre las tengo ahí en un archivo para poder en algún momento convertirlas en un relato bien trabajado, ¿no? En el libro que publiqué, los relatos están en 3 ciudades, en Lima, en Buenos Aires y en Bogotá, que son las ciudades donde yo he vivido más tiempo. Y hay un relato que se llama El extraño caso del hombre de traje gris. Esa rompe todo el marco de lo que yo escribía. Yo escribía cosas de anécdotas, muy coloquial, irónico, con mucha dosis de humor, pero esa a mí me costó bastante hacerla porque quise, a ver, yo tenía los cuentos y los retrabajé para la publicación, ¿sí? Y cuando me di cuenta que estaba construyendo un estilo literario, entonces me aventuré y hice algo nuevo, entonces me puse a investigar. Yo había leído mucho sobre la historia política argentina de los años 70, de la dictadura militar argentina y los desaparecidos y los niños apropiados. Entonces creé una ficción en base a esa historia, en ese contexto, ¿no? O sea, es una historia que parte de un presente con un personaje que anda en las noches y repite como un ritual, una especie de caminata por un circuito. Y una persona que vive en una esquina, en un balcón, observa que todos los viernes este señor hace el mismo ritual y él lo investiga, lo persigue. Y era una historia que parece de un amor inconcluso, en realidad es la historia de cómo se vivió en la Argentina en los 70 y cómo las personas desaparecían. Y entonces todo eso es un marco que a mí me llevó a investigar, a leer la misma ciudad donde iba a desarrollarse el escenario, como si fuera una película. Entonces yo anotaba inclusive las líneas de microbuses que pasan en tales esquinas, los nombres de las calles, todo eso lo armé en un relato y me costó bastante, pero es el más trabajado y el que a mí me ha costado mucha aceptación en la gente que ha leído, que es uno de sus relatos favoritos, ¿no? Me dice, me gusta mucho esa historia, porque se nota mucho trabajo, inclusive para decir unas líneas, 2 líneas dentro del texto, te pones a leer muchas cosas. En una línea yo quería decir que la gente que estaba metida en actividades políticas, militantes de lo que era en ese momento el movimiento de los montoneros, que era una rama de la izquierda de los peronistas, izquierda radical que se fue a las armas. Entonces yo quería saber qué música escuchaban los jóvenes de esa época, entonces yo me puse a mirar en esa época los rankings de música, y cuál es la música que le gustaba a esa gente, y encontré que a ellos les gustaba el Flaco Espineta, y había una canción que se llamaba algo así como leche, somos leche, algo así, pero introducía el término leche, y eso para la dictadura lo vetaron, esa canción censuraron por la letra, ¿no? Pero era un rock muy bonito, pero la letra era bien dura.
Entonces, hasta esos detalles yo me puse a investigar y a leer para incluirlos, aunque sea en 2 líneas dentro del texto, para que el lector sepa lo que la gente vivía en esa época, la connotación política, pero también que ellos se divertían escuchando música y tenían sus propios grupos de rock a los que ellos seguían, ¿no? Entonces, esos detalles yo los tengo que poner, y entonces el libro vas leyendo y te vas inmiscuyendo en la vida de esa gente en esa época de la Argentina, ¿no? Me gustó tanto ese libro, que esa novela, el texto de ese relato, que armé una estructura para hacer una precuela de lo que fue antes, de lo que sucedía en el hecho, y después lo que va a suceder, porque el cuento termina y te deja un interrogante, de que si el personaje de la novela no tuvo un hijo, que él no supo y fue apropiado, entonces queda el interrogante y la lanza, ¿no? Que es otra cosa más para investigar, queda ahí. Entonces, en base a ese final, yo elaboro una precuela de los padres de esas personas, y después como es la continuación, y en el medio queda el hombre de traje gris. Pero hice todo un estudio, busqué información, todo, pero me cortó lo de la pandemia, pues yo tenía pensado ir a Buenos Aires y entrar a la biblioteca de las abuelas de Plaza de Mayo. Ellos tienen mucha información. En la biblioteca que ellos tienen virtual hay mucho de los padres, pero no de los hijos. Y yo quiero leer lo que sintieron los hijos, los apropiados, ¿no? Que después descubrieron quiénes eran sus padres biológicos. Y entrevistarme con esas personas, me gustaría sentir eso, ¿no? En carne propia, para llevarlo a un El texto. trabajo de investigación es realmente un trabajo muy bonito y muy interesante, ¿no? Es el trabajo es la parte más interesante del escritor. Sí. Es la parte que cuando empieza a investigar. Bueno, Lidia, contigo ahora, te dejo. Hola, Víctor Hugo. Bueno, lo que cuentas es muy interesante, además, sobre todo la parte esta que cuentas de Argentina, de los desaparecidos. Yo voy a preguntarte dos cosas. Primero, aparte de lo que me has contado de lo que tú escribes, ¿tú tienes algún autores en los que tú te inspiras o te gusta leer, aparte de García Márquez, por supuesto, que sabemos que te gusta, ¿no? Pero ¿hay algún autor más que tú te has inspirado, no es que escribas y que te gusta leer al mismo tiempo, ¿no? Sí, en realidad uno va formando su estilo literario en base a lo que uno ha leído, ¿no? Cada lector te aporta muchas cosas, y a mí me gusta la ironía de Bryce Echenique, es un autor peruano, muy irónico. Él viene de la oligarquía peruana, y él cuenta la vida de la oligarquía en decadencia, pero siempre con toque de humor, ¿no? Y él es tiene un abuelo presidente, tiene una casa donde vivía su abuelo presidente, tiene en el patio el carro del abuelo presidente que está dentro. Son detalles de que te va contando, y siempre con ironía. Y Vargas Llosa me gusta su descripción, su manera de percibir los contextos, ¿no? Él también estudia mucho los escenarios para desarrollar una novela. Pero hubo un escritor norteamericano que a mí me impresionó mucho, es un abogado constitucionalista que se apellida Rubenfeld, y él ha escrito 2 novelas, siempre ambientadas. Una es ambientada en la época de la construcción de Nueva York con los rascacielos, y él hace ahí un thriller de un asesino serial. Y el otro es el primer atentado terrorista en los Estados Unidos, es un ataque a Wall Street, que la teoría es que fueron los anarquistas, pero él hace todo un relato de la novela, pero con un contenido histórico. A mí me encanta esa manera de que tú lees, pero a la vez aprendes historia, ¿no? Del lugar, y el tipo investiga mucho, entonces cuando vas viendo los personajes, intervienen cosas de ese contexto, y tú aprendes mucho de un relato, como unos brazos laterales te van dando información de otras cosas. Entonces es una lectura que te hace producir mucha riqueza, ¿no?, de información, y a mí me gusta ese estilo. Entonces yo lo comencé a incorporar en los últimos relatos, de poner cosas que te expliquen más detalles sobre el contexto del país, por ejemplo, ¿no? Y es igual como esta novela de ese actor sueco que escribió Los hombres que no amaban a las mujeres, que murió, Stieg Larsson. Larsen. Sí. El Larsen, por ejemplo, él cuando pone personaje me encanta, porque él pone un personaje y te pone nombre, apellido, calle, ¿no? Y, aunque los nombres son muy difíciles de pronunciar, ¿no?, de memorizar, pero él te pone, me encanta esos detalles, ¿no? Porque te da la sensación de que estás ahí adentro. De que son más reales, ¿no? De que son más reales, claro, te ponen los nombres de los barrios y las calles y todo,
Y me acuerdo una frase de García Márquez que decía, es muy gracioso, en una entrevista decía, cuando uno es escritor, no puedes describir que pasa una cantidad, por ejemplo, pasaron 10 elefantes, sino tú puedes poner, pasaron 9 elefantes y un enano. ¿Por Sí. qué? Porque sabes el detalle que tú estuviste ahí, el lector lo va a sentir distinto. Entonces, me encantan esos detalles. A Es mí, por más ejemplo, trabajoso. con el contexto este de García Márquez, de los detalles, yo me acuerdo que en una entrevista también, cuando hablaba, te acordarás, en Soledad, del cura Ángel, ¿ves que se llama? Que se toma siempre una taza de chocolate y levita. ¿Mm? ¿Te Sí, acuerdas ese? Tú decía que no es lo sí, mismo una taza de café que una taza de chocolate. O sea, el café se lo claro. toma todo, pero si tenía que tomar una taza de chocolate, y eso le hacía levitar, ¿no? O sea, el detallito es, por ejemplo, y cuando la Remedios la Bella sale al cielo, que tiene que llevar las sábanas buenas, no cualquier Sí. cosa, ¿no? Tenían que ser sábanas buenas, ¿no? Esos detallitos es lo que le hacen la parte. Pero ahora, de lo que tú estás leyendo, por ejemplo, ahora no sé si lees por la noche, ¿qué es el libro que estás leyendo ahora tú? Mira, me compré recién, me llegó ayer se compra todo por internet, ¿no? Compré una página y compré estuve leyendo recién el último libro de Vargas Llosa, Tiempos Recios. Ese empecé a leerlo. ¿Y qué tal? Y empecé, muy bueno, no sé si ustedes leyeron La Fiesta del Chivo, es la historia de un dictador en República Dominicana, Ujú. Trujillo, y él hace todo un relato novelado de cómo se vivía en esa época y un grupo que lo quiere derrocar, ¿no? Que va casi a las armas. Esta es una continuación y se mezcla con García Márquez porque él habla de la historia de la United Fruit, que es Ujú. una empresa que vendía bananas. Y Sí. entonces se juntan dos tipos, el empresario que es comerciante, pero él es muy ignorante, es un hombre de poca cultura, Mm. pero es rico, pero él necesita llegar a otros mercados y tener relación con el poder, y se vincula a un publicista. Los dos son de origen judío, y el publicista es el que hace lobby con los gobiernos, y él enseña a mejorar la imagen de la empresa. Por ejemplo, dice, para que la empresa no se vea de esa manera, dice, tienes que invertir plata en crear unas escuelitas para que diga que la empresa tiene responsabilidad social, y todo eso le vende la imagen, y el tipo se vuelve poderoso. Entonces, como él de exportar bananas en países lo descubrió en Centroamérica, va comprando hectáreas y él es casi dueño de varios porcentajes de países centroamericanos, y él exporta la banana, y la gente, el publicista le dice, hay que hacer publicidad para que los niños coman banana, porque si comen banana hay que decir que tiene tales calorías, y es todo real. Entonces él inventa todas las publicidades, concursos y todo, y entonces cómo la banana entra al mercado norteamericano, y la gente lo consume como algo, ¿no? Propio, porque es toda la influencia del marketing, ¿no? Y, Sí. y este es un hombre poderoso. Perdona, Interesante, es real. sí, perdona que te interrumpa porque el tiempo se está acabando, ¿no? Y Y yo te quería hacer una última pregunta. O sea, tú, el libro de cuentario que publicaste, este libro lo publicaste en una editorial, o sea, no o sea, es una editorial o sea, tú no está copublicado. Sí, está publicado en una No, no, editorial peruana. copublicado me refiero o sea, que tú no has pagado por publicarlo, sino que te lo han publicado la editorial. No, llegamos a un acuerdo. Ajá, El tiraje era un número de 800, sí, y ellos invirtieron en la mitad o sea, 400 libros eran míos y 400 libros eran de la editorial para que ellos lo vendan en librería, solamente para esta edición. Pero no es el costo, no es 50-50, el costo era más. Ellos se encargaron de un 60% y yo de un 40%, algo más o menos por ese lado. Y yo me encargué de esos 400 que tenía de venderlos. vale. Porque, o sea, te lo preguntaba porque la idea, como muchos estamos aquí que queremos también publicar, ¿no? Y lo difícil que es conseguir editoriales que primero que apuesten por ti Sí, o mucha gente pues opta por eso, como que eso se llama la coedición, ¿no? Que tú pagas una parte de claro. los gastos y tal, o uno se publica totalmente, ¿no? Entonces, y esto lo conseguiste, esa coedición, Había, ¿sí? sí, La coedición la conseguiste a raíz de lo que publicaste, o sea, de esto que dijiste que mandaste de una antología. antología. Sí. Sí, fue así, ese fue el contacto. Y ellos me ofrecieron también financiarlo todo, pero yo ganaba un porcentaje por venta. Y ¿sabes qué? Era ridículo lo que tú ganabas por venta por todas las comisiones que se van desde Sí. la edición del libro, el costo fijo del libro, más la distribución.
hay un tipo que va a distribuir los libros a las librerías, y ese también te Claro. cobra un margen del libro, y al final también el libro te cobra. Entonces, el margen que a mí me llegaba era mínimo. Yo decía, no, prefiero invertir en 400 y yo los vendo. Yo sabía que tenía un círculo grande por la gente donde he vivido, y yo lo recupero. Yo no he podido vender todos los libros por la pandemia, pero la cantidad de libros que vendí Lo recuperas. claro, recuperé lo que invertí, ya está. Lo que tenga para vender hoy ya es lo que vendría a ser mi plus, ¿no? ¿Ese es un método que tú recomendarías, por ejemplo, a autores noveles que estamos empezando, que miraran de hacer una copublicación con una editorial? Claro, eso es una alternativa, hacer Sí. una copublicación, pero tú antes tienes que tener ya un público que sabes garantizado que es mínimo que te van a comprar, ¿no? Va Claro. desde familiares, amigos y toda la red de contactos profesionales que uno ha hecho, ¿no? Yo hasta ahora sigo vendiendo por internet y tengo stock en Buenos Aires, tengo stock en Lima, stock en Bogotá. Entonces surgen y yo, ahora ya se puede envío por, hay unos deliveries tipo que hacen reparto de comida, allá también lo hacen en cosas, ¿no? Y ellos me reparten los libros, entonces me van ingresando la cuenta cuando yo la tengo y me la depositan. Pero solamente tengo en Buenos Aires y en Lima, bueno, en Bogotá también. Me parece que tenemos que ir acabando, ¿verdad? Es interesante saber negociar, es interesante aprender a negociar. Eso es una cosa que tenemos que hacer todos. Bueno, sí, el tiempo se acaba y ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Gracias y ya verás ahí en el Facebook la entrevista. Muchas gracias. Claro. Bueno. Luego les mando la foto. Vale, sí, vale. Hasta luego. Chao, Maccabi. Chao, Lidia. Chao, Celeste. Un gusto. Chao, chao.